Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que os voy a enseñar a traspasar vuestras criptomonedas desde la plataforma de KuCoin a la plataforma de Coinbase, ya que en futuros tutoriales os enseñaré a pasar las criptomonedas de la plataforma de Coinbase a la plataforma de MetaMask, que es una wallet externa que si todavía no sabéis utilizar, mírate el vídeo tutorial que te dejo aquí, que aprenderás un poco en qué consiste, cómo utilizarla, etc. En este vídeo tutorial únicamente vamos a entender el proceso para traspasarlas desde KuCoin hasta Coinbase, y por eso si no tienes creada todavía una cuenta dentro de esta plataforma, te dejo dos links con enlace de referidos con beneficios en el primer comentario para que te la crees y bueno, pues puedas tener en este caso un beneficio asociado que puedes ver pues en el primer comentario de este vídeo. Y si te sirve al final, pues suscríbete y dale un super like. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y en este video tutorial lo vamos a realizar desde el ordenador. Quiero que sepas que evidentemente el proceso es exactamente igual desde el teléfono móvil, pero en este caso lo voy a hacer desde el ordenador, ya que voy a grabar mi pantallita y bueno, pues puede ser más interesante para vosotros. Y si lo estáis haciendo desde el ordenador, pues suscríbete y dale un mega like. En este caso, como estáis viendo en mi pantalla, tengo tres pestañas, una para MetaMask, una para Coinbase y otra para KuCoin. La pestaña de MetaMask en este caso la vamos a obviar, ya que no la vamos a utilizar. Y como estáis viendo, pues estoy dentro de la plataforma de Coinbase, en mi cuenta, evidentemente. Y nosotros lo que vamos a hacer, como hemos comentado, es depositar criptomonedas. Por eso nosotros aquí vamos a darle a enviar y recibir, porque en este caso vamos a recibir, ¿vale? Y aquí nosotros vamos a poner la criptomoneda que vamos a recibir. Primero pone, confirma que estás recibiendo desde la red de Ethereum. Y pone, para recibir desde otras redes como Polygon, debes cambiar de red, no envíes NFTs, bla, 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 bla. Vale, vamos a poner, no volver a mostrar, vamos a poner de acuerdo. Y aquí nos pone la dirección de Matic. Pone, esta dirección solo puede recibir Matic de la red de Ethereum, no envíes Matic de otras redes, tal. Y esto es a lo que yo quiero caer. Si tú, por ejemplo, haces clic aquí, vamos a poder elegir otra red, ¿vale? Podemos elegir la red de Polygon o la red de Ethereum. Y en función de la blockchain que utilicemos nos van a cobrar unas comisiones y otras. Y esto es muy importante de entender, ya que en función de eso, pues vamos a elegir una red u otra, ya que queremos pagar las menores comisiones posibles en todos los casos. Y este caso, por ejemplo, en el que hemos puesto de Polygon, pues bueno, podremos elegir la red de Polygon o la red de Ethereum, pero si volvemos para atrás y por ejemplo, queremos recibir otra criptomoneda, como por ejemplo, pues yo que sé, vamos a buscar BNB, pues BNB nos encuentra, vamos a coger otra cualquiera, como puede ser, a ver si tiene Avalanche en este caso, bueno, pues cogemos Avalanche y aquí, pues cuando estemos en la parte de recibir, podremos irnos aquí abajo y pone envíe solo AVAX a esta dirección de AVAX, en este caso será por la blockchain de Avalanche. Y eso es a lo que yo quiero caer. Y tú estarás preguntando, bueno, pero ¿cuántas comisiones, cuánto vamos a pagar por enviar por cada blockchain? Bueno, pues eso también te lo voy a dejar en el primer comentario para que te lo puedas mirar y puedas acceder a estos precios, evidentemente asociados con la blockchain que vayamos a utilizar. Por eso en este caso a mí, por ejemplo, la criptomoneda de Avalanche me parece una muy atractiva que podemos enviar perfectamente a la plataforma de Coinbase desde KuCoin. Si tú, por ejemplo, quieres enviar Bitcoin, pues tendrás que hacerlo con Bitcoin o, bueno, pues por ejemplo, quieres enviar Ethereum y solo te deja por la red de Ethereum, cuyas comisiones son muy altas, te recomiendo que envíes un token que sea más baratas comisiones, como puede ser, por ejemplo, el token de Tron por la TRC20, por esa blockchain que te cobra muy pocas comisiones, y luego cuando ya lo tengas en Coinbase, conviértelo a la criptomoneda que tú quieras tener. Y esto es muy importante porque al final tenemos que hacer balance sobre lo que vamos a pagar en la comisión de la conversión o compararlo con la comisión de la blockchain de envío que vayamos a ejecutar. Por eso en este caso desde KuCoin, que lo tengo aquí, vamos a coger unas Avalanche y los vamos a meter en este caso a la cuenta principal, que es donde nosotros vamos a darle a retirar. En este caso, como estáis viendo, ya tengo unos Avalanche aquí en esta cuenta y vemos que tenemos hasta 139,61 euros de Avalanche en la cuenta principal. Aquí nos aparece depósito, retirada, transfer o lend. En este caso vamos a darle a retirada. Como estáis viendo, tenemos esta cantidad, pero si tú tienes una cantidad mayor, siempre te recomendaré que primero envíes una cantidad pequeñita para comprobar que llega correctamente y luego ya envíes la cantidad total. Lo que vamos a hacer es copiar la dirección que aparece aquí, ¿vale? Y la vamos a pegar aquí, dirección del monedero. Entonces, una vez la has pegado, KuCoin automáticamente va a averiguar cuál es la blockchain que estamos utilizando, que en este caso es la AVAX C, la C-Chain, ¿vale? Y aquí nos pone las comisiones que nos va a cobrar, que es de 0,01 AVAX, es decir, 23 centavos de euro en este caso. Vamos a darle a confirmar y una vez le demos, pues ponemos el importe que queremos ejecutar. En este caso vamos a poner todo porque no es una cantidad muy elevada y en observación vamos a poner un comentario que queremos que le llegue al remitente, en este caso, suscríbete ya. Joder.
Y si tienes alguna duda, pues nos la dejas en los comentarios o nos puedes contactar por Twitter o Instagram, que también te lo voy a dejar en el primer comentario. Estamos creciendo, así que danos una súper oportunidad. En este caso, cuando hayamos puesto suscríbete ya, joder, pues ponemos retirar, ¿vale? Aquí, cuando le damos a retirar, nos dice confirmación a pruebas de manipulaciones. Bueno, aquí nos pone cuándo estamos retirando, bla, bla, bla. Vamos a darle a confirmar retirada. Y aquí vamos a tener que introducir la contraseña de trading, enviar un código al correo electrónico y el código de verificación de Google. Así que lo que vamos a hacer es verificar este envío, vamos a realizar el envío y vamos a confirmar en unos minutillos que nos ha llegado a la plataforma de Coinbase correctamente. Como veis, se ha ejecutado correctamente y aquí en retiradas recientes vemos que se está procesando, en este caso, la transacción con esta cantidad de AVAX que hemos enviado, ¿vale? Si nosotros hacemos clic, nos aparecerán todos los detalles con la dirección de la cuenta, la retirada, etcétera, y la observación de suscríbete ya, joder. Por eso vamos a esperar a que esto se acabe de procesar. Aquí nos pone la hora de inicio, ¿vale? Y aquí podemos ver pues los detalles, ¿vale? Aquí nos pondrá el hash, que podremos rastrearlo mediante la AVAX Chain, mediante básicamente el escáner. Y bueno, pues cuando nos haya llegado vamos a comprobar si lo tenemos dentro de la plataforma de Coinbase. Por eso vamos a viajar en el tiempo. Te suscribes, le das like, te haces un cafelito si tú quieres y volvemos ipso facto. Bien, tigres, como veis, ya nos pone que está completado y ahora vamos a la plataforma de Coinbase y ya aparece nuestro saldo, en este caso los 140,57 porque yo ya tenía 2 euros, y si nos vamos a la parte de activos aquí a la izquierda, nos aparece la balance que acabamos de depositar con el tanto por ciento en cuanto a nuestra cartera que esto corresponde. Por eso, si te ha gustado el vídeo, dale un super like, mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!